Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Hoy vamos a hablar de malezas. ¿Qué tema, no? REM de APRESID convocó una jornada para hacer una mirada sistémica en 6 pasos claves, dedicada a técnicos y productores, más otros temas luego de los avances. Hoy, en Tiempo de Campo, REM de APRESID organizó una jornada en Cerodino de capacitación para manejar las malezas con una mirada sistemática. Estuvimos y se lo contamos. Compartimos una grata noticia. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina eligió nuevo presidente. Nos anticipamos al tema del próximo programa, el Congreso Mundial y Latinoamericano de Grasas y Aceites, con una nota sobre las sustancias indeseables en la alimentación animal para lograr su bienestar y un alimento sano para la población. Para el productor agropecuario, las malezas han sido y son una preocupación constante. Pero cuando se tornan resistentes, el problema es inmenso. Atentos siempre a acompañarlo, desde REM APRESID se organizó una jornada de capacitación para manejar las malezas con una mirada sistémica. Dialogamos con su titular. REM trabaja sobre aspectos preventivos, por eso estamos terminando de actualizar mapas a niveles nacionales de maleza, seguimos con capacitaciones y tratamos de ir un poco más hacia allá, hacia busca de soluciones, y eso es lo que queremos mostrar en este tipo de jornadas y en otros eventos que hacemos. Hoy maleza es una necesidad muy importante para el productor y el técnico de la región, en realidad a nivel país, pero bueno, de esta región en particular, y quisimos hacerlo a campo porque a campo se pueden apreciar algunas cosas más, ustedes lo van a mostrar muy bien en el programa, y la mirada sistémica, que es lo que queremos hacer hincapié, es decir, no hacer una charla de control químico solamente, que es una pata importante y tiene su estación, pero sino ver cómo de diferentes puntos se puede manejar el problema, y hay que manejarlo, y cada punto suma un escaloncito en el manejo de malezas. En esta jornada, técnicos especialistas repasaron conceptos claves para realizar un manejo integral en 6 estaciones. En la primera de ellas, el ingeniero agrónomo Federico Sánchez del INTA Manfredi se ocupó de recalcar la importancia que tiene la limpieza de la cosechadora. Toda la recomendación que estamos haciendo acá es relacionada a la prevención de diseminación de malezas resistentes, porque como sabemos la cosechadora es la principal causa de diseminación de esas malezas. Normalmente hay lotes, como hemos venido hace un año por acá cerca en Totoras, donde hay un lote infectado con Amaranthus palmieris, donde la causante de la aparición de esa maleza es una cosechadora que vino del sur de Córdoba. Entonces es una de las principales causas y tenemos que prestar mucha atención, y más en un sistema como tenemos en nuestro país, donde más del 70% está en manos de contratistas y nosotros no sabemos dónde viene la máquina. Entonces es muy importante ayudar, tratar de evitar esa situación. Por eso recomendamos que sea el productor el que esté esperando al contratista y lo ayuda en este momento. También detalló en forma práctica una guía para que el productor realice una correcta limpieza de las cosechadoras. Entonces que el productor lo reciba, lo ayuda a hacer una sopleteada exhaustiva de lo que es la máquina. El contratista normalmente lo hace, pero nosotros lo que estamos pidiendo es que se destape los pisos de sinfines, de norias, que es donde se empieza a almacenar la semilla de malezas, que normalmente tiene bajo peso específico, entonces queda en ese piso. Hacer una buena sopleteada con aire y luego trabajar con heno. Nosotros estamos recomendando ya sea con heno de alfalfa o heno de algún rastrojo como puede ser trigo o cebada, que tenga buena cantidad de hoja. Embragamos la máquina, embragamos el cabezal, el sistema de limpieza lo ponemos a las máximas revoluciones que podemos, y hacemos introducir ese heno por la máquina, siempre con mucha precaución porque la máquina va a estar embragada, la barra de corte va a estar encendida, siempre por atrás de la plataforma. ¿Para qué? Para generar un momento que nosotros llamamos de autolimpieza, que es lo que normalmente ocurre cuando la máquina entra al lote. La máquina entra, si está sucia,
se llena empieza a cosechar, se llena de material no grano y expulsa todo ese material. Y es donde vemos los lotes, cuando la máquina está sucia, que siempre se contamina primero la cabecera o los lugares donde la máquina comenzó su trabajo. Entonces, para evitar eso, lo hagamos antes que la máquina ingrese el lote y lo hacemos simulando, utilizando este heno de alfalfa. ¿Qué hacemos? Lo introducimos por la máquina y la máquina va a hacer una especie, ese heno va a hacer un barrido en la zona donde nosotros no llegamos con el aire, tratando de sacar esa semilla de maleza que queda en estos lugares almacenados. Si el productor sabe que tiene un lote que está muy complicado o un lote que tiene bastante presencia de malezas, ver la posibilidad de que sea el último en sembrar para que sea el último en cosechar y no contaminar con la cosechadora el resto de los lotes. Y después, cuando la máquina entra en un lote, y más si viene un contratista, siempre hacerla trabajar en la cabecera o hacer una tirada que sea la que después nosotros vamos a prestar mucha atención a la hora del monitoreo, que la máquina no empiece a trabajar, empiece a trabajar por un lugar localizado donde después podamos ver si hubo presencia o no de malezas. Y si hay manchones dentro del lote, esos manchones dejarlos para el último y no pasarle por encima al momento de la cosechadora, porque lo que vamos a hacer, vamos a ir alargando ese manchón, vamos a desparramar esa semilla y vamos a hacer que se agrande la superficie afectada. En la segunda estación, la ingeniera agrónoma Delma Faccini enfatizó que nunca es suficiente insistir en la recomendación de monitorear el lote para ubicar primero los problemas y realizar luego un reconocimiento de las especies que lo invadieron. De esta manera, podrá tomar la decisión más acertada de cómo controlarlas. El monitoreo es recorrer todo el lote. Hay distintas formas, puede ser en forma de W, en forma zigzagueando, en diagonal, pero recorrer todo el lote para poder identificar los manchones, porque las malezas generalmente se distribuyen en forma de manchones. Entonces, saber en esos manchones qué especies hay. Y el reconocimiento, entonces, en base a esos manchones, allí distinguir las especies que son, por qué están, qué especies son y si son difíciles de controlar. Saber qué tenemos en nuestro lote para poder después aplicar el herbicida correcto en la dosis correcta y sí, evitar el mal uso y las excesivas aplicaciones y dosis elevadas. Detalló las principales malezas resistentes que se encuentran en esta zona. Empezó a ver, hablando de las malezas de hoja ancha o latifoliadas, hay Amaranthus palmeri, que ha venido de la zona de Vicuña Maquena. Después el Amaranthus común, el Amaranthus quitensis o hybridus, que también, como hay ya biotipos resistentes al glifosato, entonces también se está propagando. Después hay otras como gonfrena, borreria, hablando siempre de las latifoliadas, entre las más importantes que se han distribuido en esta zona. Después, dentro de las gramíneas, bueno, hay sorgo de Alepo resistente, hay Eleucine indica o pata de ganso resistente, hay Echinocloa colonna o capín resistente también, y también dentro de otras gramíneas, pero ya de ciclo invernal, ryegrass, Lolium, que son resistentes también. Le realizamos la consulta soñada. ¿Es factible realizar una agricultura sin agroquímicos? En los últimos años hay muchos estudios en lo que se llama cultivos de cobertura, que es una manera mucho más sustentable de controlar malezas sin aplicar herbicidas. Entonces creo que vamos hacia eso. Ojalá. Por eso hay que concientizar al productor y a los técnicos. Un breve corte comercial y continuamos en Tiempo de Campo y consejos para hacer un control integral de malezas. No se lo pierda. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Regresamos a Tiempo de Campo y a la jornada que, organizada por RENAPRESID, capacitó a técnicos y productores sobre cómo manejar a las malezas con una mirada sistémica. Continuando con la secuencia ya expuesta, el ingeniero agrónomo Tomás Baigorria del INTA Marcos Juárez puntualizó sobre la importancia de realizar cultivos de cobertura. Bien, básicamente un cultivo de cobertura lo que está haciendo durante su periodo de crecimiento, desde abril básicamente hasta el momento de secado, septiembre estamos hablando, está compitiendo por los recursos, ¿no es cierto? Es decir, no vamos a tener emergencia de malezas en estas situaciones, básicamente por competencia de luz, nutrientes y agua. Posteriormente al secado del cultivo de cobertura, lo que va a suceder con respecto a un barbecho que viene de 6 meses o 5 meses sin un cultivo, lo que va a suceder es que en el barbecho la temperatura y la luminosidad llegan con mayor intensidad, entonces tenemos una emergencia más temprana que con respecto a un cultivo de cobertura. Entonces, el cultivo de cobertura lo que nos está haciendo es retrasando la fecha de aparición de emergencia de maleza, ¿no es cierto? En este caso, básicamente en esta zona, hablando de lo que es una emergencia de rama negra, por ejemplo, de primavera, o una emergencia de Amaranthus quitensis o Palmeri también en la primavera y durante todo el periodo de crecimiento de las hojas. Pero lo que va a pasar con esta cobertura, que al descomponerse con el tiempo, esta interferencia que estamos hablando, que es básicamente física, con la cual no deja llegar los recursos como la luz y la temperatura, que también no se logra calentar el suelo, es temporaria. Al descomponerse este residuo, empezamos a tener que se libera el suelo, empieza a calentarse y empiezan ahí a aparecer las malezas. O sea que con la cobertura estamos atrasando la aparición de malezas en un cultivo estival. Básicamente, o sea, nosotros no estamos en contra de las aplicaciones herbicidas, nada que tenga que ver con eso, sino lo que estamos tratando de hacer es que el herbicida que se va a aplicar, que es otra herramienta más para el manejo de malezas, posterior al secado del cultivo de cobertura, se tendrá que aplicar en el caso de un preemergente una vez que esta cobertura esté bien seca, tengamos un pronóstico de precipitaciones para que este preemergente sea aplicado al suelo y posteriormente realizaremos la siembra. Entonces, con esto vamos a tener un control de malezas que va a estar dado por el residuo que queda en superficie del cultivo de cobertura más el preemergente. De esta manera estamos en condiciones de salir con el lote. Dentro de todo dependerá de las malezas que tengamos, ¿no es cierto? No son todos los lotes iguales, casi son como las personas, todos diferentes. Entonces, pero podemos llegar a estar saliendo con éxito una cosecha sin los problemas que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto? El ingeniero agrónomo Tomás Baigorria opina que es necesario cambiar la mentalidad, salir del esquema de realizar solo controles químicos y utilizar más las herramientas culturales. Detalla las parcelas demostrativas y su comportamiento. Lo que tenemos en estas parcelas son un trigo sembrado en junio sin barbecho químico, es decir, no hemos usado herbicidas residuales, y en este caso estamos viendo una parcela que se ha secado muy temprano en espiga embuchada el trigo, y al lado tenemos una parcela de trigo que se ha secado básicamente comienzo de llenado de grano, que lo ideal se hubiese sido secarla en antesis, y al lado tenemos un trigo que ya está llenando grano y que iría a cosecha. Y al lado vamos a tener un testigo donde no se ha pulverizado durante el invierno. Entonces ahí podemos ver la importancia que tiene el cultivo de cobertura mientras está compitiendo con las malezas, ya que el barbecho donde no se han hecho aplicaciones herbicidas está completamente cubierto por rama negra en este caso y peludilla, gamochaeta, que son dos malezas que están muy que se conocen mucho en esta zona y que bueno, da digamos, el grado de maleza muy bajo que tenemos en la cobertura da la importancia que tiene la competencia, ¿no es cierto? La competencia y posteriormente el secado, lo que es la interferencia en lo que es luz y lo que es temperatura, y también teniendo en cuenta que la cobertura ha consumido muchos nutrientes del suelo que ya no están, entonces la maleza queda con menos recursos, ¿no es cierto? También del INTA Marcos Juárez, el ingeniero agrónomo Pablo Belluccini se explayó sobre el uso responsable de los herbicidas en la siguiente estación, recomendando que el manejo químico debe ser parte de un control integrado, nunca el único.
La jornada Preside es muy buena y recalcamos siempre que la mirada integral que proponen ellos es una mirada que nosotros también estamos tratando de implementar, no solamente mirar la parte química, sino también mirar lo que es prácticas culturales y prácticas inherentes al cultivo, como ser calidad de semilla, calidad de cura semilla, que nos ayudan, digamos, a una emergencia rápida y un buen control de malezas. Partiendo básicamente de la premisa de control químico, nosotros hacemos una estrategia basada en lo que es control de barbechos químicos, control de barbechos tempranos, usando productos que me permitan llegar a la época de realizar un barbecho intermedio en condiciones de aplicar algún producto, digamos, en un barbecho intermedio que me permita llegar limpio previo a la siembra del cultivo de soja y a la hora de aplicar residuales en el cultivo de soja. A la hora de aplicar residuales en el cultivo de soja, nosotros lo que también recalcamos siempre es que el suelo tiene que estar en condiciones de recibir esos productos, no tiene que haber verde en superficie. A la hora de aplicar un residual, en lo posible tiene que haber como mucho un 15, un 20% de verde, pero sí un suelo que esté, digamos, con una cobertura normal de rastrojo y que no tenga mucho verde que me interfiera en la llegada del producto residual al suelo. A la hora de elegir los residuales, es importante tener en cuenta la persistencia de estos en el suelo, la calidad que tengan el control de las malezas que por ahí apuntamos, y estar siempre consciente que los herbicidas residuales son herbicidas que trabajan en suelo y años muy llovedores pueden ser que tengamos problemas de persistencia de estos productos. Por su parte, para el ingeniero agrónomo Julián Echegoyen, manifestó que el proceso de aplicación abarca un conjunto de pasos que se deben sopesar responsablemente antes de efectuarse. Lo que nos pidieron desde la REM fue abordar temas como la importancia de la calidad de agua en aplicaciones agrícolas, problemas de deriva. Hoy tenemos un viento importante y podemos demostrar que sin dudas hay herramientas que hoy se pueden utilizar y que son importantes para lograr una aplicación agrícola de calidad, que sea eficiente, que sea positiva, digamos, para un excelente control de malezas y que además obviamente sea digamos, amigable con el ambiente y con la sociedad, ¿no? Cerró este abanico de propuestas la estación donde el ingeniero agrónomo Nicolás Montero Bulacio advirtió sobre la fitotoxicidad, una característica indeseable que afecta a la planta y que el productor debe saber identificar. La fitotoxicidad de los herbicidas, cuando nos referimos a las malezas, queremos que sea alta, cuando nos referimos a los cultivos queremos que sea baja, y saber identificar la fitotoxicidad nos permite también poder identificar el problema y actuar en consecuencia. Es una evaluación, generalmente esto no está sujeto a una medición paramétrica más que la que se puede hacer visualmente, ¿sí? O sea, esto generalmente es identificar los daños, justamente para eso está esta estación, y en función de la intensidad del daño poder valorar el perjuicio que puede llegar a tener el cultivo. Lo que es fitotoxicidad, hay síntomas característicos según las familias de herbicidas. Por ahí las familias que producen solamente clorosis, que sería el marchitamiento de las plantas, es difícil de diferenciar entre sí, pero hay síntomas característicos de algunas especies, como puede ser el blanqueo de las láminas o presentación de coloración rojiza, o si no, alguna clorosis blanquecina entre las nervaduras. Ese tipo de fitotoxicidad es más fácil de reconocer e identificar a qué familia de producto pertenece, como el caso de los hormonales también, y en esos casos es mucho más sencillo diferenciar bien de qué producto proviene la fitotoxicidad. Luego de un breve corte, hay más tiempo de campo por el 5. Tauro y FMQ, equipos de soldadura eléctrica por arco y equipos de corte y plasma, ahora con tecnología Digi Micropi. Simple de llevar. Programe su puesta a punto y almacene en la memoria ROM del equipo. No acepte imitaciones. Tauro, raza predominante. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Auspician
AFA SCL, 75 años defendiendo siempre el valor de la producción de nuestros asociados. Distribuidor neumático Matermac. Siembra neumática. Siembra confiable. Ingresamos al último bloque de Tiempo de Campo. Esta semana realizamos la cobertura del Congreso Mundial y Latinoamericano de Grasas y Aceites, organizado por ASAGA en Rosario. Un verdadero orgullo para nuestro país. Como anticipo de un próximo programa especial, queremos destacar que entre los muchos temas desarrollados se habló del cuidado que se debe tener en la alimentación animal para lograr su bienestar y una saludable alimentación humana. Mi objetivo es que entre todos reflexionemos de la importancia que nosotros formamos un eslabón al comienzo de la cadena alimenticia y que esto tiene influencia directa con la calidad e inocuidad de los productos para consumo humano también. Bien, el listado de sustancias indeseables de la Unión Europea no incluye a los agentes patógenos. Yo en mi charla lo incluyo más que nada el tema salmonela desde el punto de vista microbiológico, y también incluyo un listado de pesticidas, órganos clorados, metales pesados como plomo, arsénico, mercurio, y también el tema micotoxinas. Lo interesante del listado de sustancias indeseables es que no es un listado que se deja fijo en el tiempo, sino que en función de los eventos que van ocurriendo respecto a inocuidad alimentaria en alimentación animal, este listado se va actualizando y las empresas deben hacer un análisis de riesgo y evaluar cuáles son las sustancias que deben analizar. A partir de ahí, lo que realizan es una estadística y un análisis de riesgo para conocer más el producto y realmente actualizarlo año a año. Fundamentalmente, algunas generan trastornos, como vómitos, pérdida de peso, otras quedan en las partes, grasas y se, transfieren al humano a través de el consumo de carne, leche y huevos. Y también el caso de contaminación por dioxinas, por citar algunos de los dos eventos fundamentales. A partir de ahí, del año 2000, hubo un nuevo paradigma y se empezó a pensar en el bienestar animal. Y yo siempre hablo de dos eslogans fundamentales, uno que es Fit for Food, de GMP Plus International, donde a lo que apunta es, reflexionemos cómo alimentamos a nuestros futuros alimentos. Es decir, que la inocuidad de estos productos depende realmente del primer eslabón que formamos nosotros en la cadena alimenticia. Agenda. Octava Jornadas Argentinas de Biología y Tecnología de Post Cosecha, 10 al 12 de noviembre, INTA, Estación Experimental Balcarce. Charla debate la agroecología hacia la construcción de sistemas de producción local, alimentos sanos. FAO propone políticas de Estado. 11 de noviembre, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, Zavalla. Semana del Riego en Manfredi, 24 al 27 de noviembre, INTA Manfredi. Desde el 27 de octubre pasado, el IPCBA cuenta con un nuevo gobernante. En el marco de la Asamblea de Representantes, las entidades de la producción, CRA, Coninagro, Sociedad Rural y Federación Agraria Argentina, eligieron como nuevo presidente del instituto a Ulises Chito Forte, representante de la Federación Agraria. Oriundo de General Pico, La Pampa, el productor agropecuario Ulises Forte es un dirigente gremial de extensa trayectoria. Ocupó en distintos periodos la Secretaría Gremial, la Vicepresidencia y la Sindicatura de Federaciones Agrarias Argentinas. También fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 2009 y 2013. Y llegamos al final de este espacio. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por mirar nuestra página web. Los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en 7 días a esta misma hora y por este canal. Y como siempre, le deseamos un excelente fin de semana.